¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Estamos una nueva semana conversando en su programa Diálogo Bíblico. Estas lindas lecciones que ya hemos empezado a introducirnos en ella. Hablamos acerca de este gran problema del conflicto entre el bien y el mal, cómo se inicia. No está claro todo porque son misterios, pero tiene la tarea que usted estudia. Ahora vamos a conversar un tema un poquito diferente, el mismo tema, pero enfocado desde otro punto de vista. Vamos a hablar acerca del amor o egoísmo. Acá dice, esta es la cuestión, yo diría, esta es la pregunta grande. ¿Qué es mejor, el amor o el egoísmo? Y alguien podría decir el amor, lógicamente, pero ahí está el tema. Vamos a hablar de esto, que es resultado de un conflicto que tiene solución. Bienvenidos a su programa, bienvenido, Pastor Jerez, nuevamente. Gracias, Raúl. Aquí estamos nuevamente con nuestros auditores y personas que gustan de ver este programa de comentarios de la palabra de Dios, de este diálogo bíblico. Y estamos ahora entrando en un tema, en este conflicto que hablábamos la semana pasada, cómo se gestó en el cielo, cuáles eran las motivaciones del enemigo de Dios. Ahora estamos nosotros más en la tierra y uno de los primeros pecados que cometió este archienemigo de Dios fue el pecado del ego, y de ahí viene la palabra egoísmo y viene la palabra también codicia. ¿Y qué es la lucha interior que nosotros tenemos? O amamos o somos egoístas, o amamos a Dios de todo corazón o somos egoístas por otro lado. Esa es la gran lucha y la batalla del ser humano en un corazón que debe ser convertido al Señor. De verdad que a veces uno cuesta entender el amor de Dios hacia uno, ¿no es cierto? Y la respuesta que a veces uno tiene hacia el amor de Dios. Porque tú puedes hablar, aquí podemos teorizar del amor de Dios, pero en la práctica, en la vivencia diaria, lo estamos viendo así con ese amor. Por ejemplo, Isaías 41:10 que tengo acá dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando está hablando de la diestra, está hablando de la mano, ¿no es cierto?, que manda, que ordena, que hace, que ejecuta. Y cuando está hablando que siempre, ese siempre, siempre. Claro. ¿Y qué pasa cuando no está? ¿O está siempre? Está siempre. Sí, pues y eso se menciona aquí en San Lucas también relacionado al ministerio de Cristo, que trabajó tanto por la Palestina y mucho por Jerusalén. El más grande de los predicadores, el más poderoso de todos, el que no se le podía rebatir nada porque predicaba con autoridad y que era el Hijo de Dios, no pudo convencer a la ciudad de Jerusalén. No pudo convencer al Sanedrín, ni tampoco a los que estaban en las sinagogas y a los escribas, los fariseos, que eran sectas de aquel tiempo. Y nos dice aquí en el capítulo 19 de San Lucas, versículo 41, llegó a la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. O si también tú conocieses a lo menos este tu día, que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y allí viene la profecía. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a sus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Oye, qué fuerte esa profecía de Jesús sobre el sitio de Jerusalén. Es tan fuerte y uno dice, pero ¿cómo no entendieron? No, siempre se pregunta, pero ¿cómo ellos no entendieron? Y de pronto nos estamos dando cuenta de que a veces hay cosas que ha dicho la Escritura de estos días y a lo mejor no la estamos entendiendo. Pero fíjate que en Mateo 24 del versículo 2, cuando hay un comentario acerca de esto, de Juan dice que están en la ladera, miraron hacia allá, ¿no es cierto? Quizá el sol está reflejándose en las paredes doradas
Y allí tenía la esperanza, y eso es lo trágico del ser humano, a veces pone la esperanza en las cosas materiales. Tenían la esperanza que ese lugar, y de hecho lo estudiamos en algunos partidos, ¿te acuerdas? Los salmos, que ansiaba estar en el templo de Dios, en sus atrios, porque Sí. había protección, seguridad, Dios estaba allí. Y Dios le dice, mira, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y ellos miran, lógicamente lo vieron, Sí. lo conocían, habían estado muchas veces en el tiempo. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo veo algunos incendios y digo, ¿cómo se puede quemar algo que no se quema? Por decirlo de una manera. El acero, el cemento. Pero hemos tenido muchas indicaciones cómo eso desaparece. Y a veces fijamos nuestra esperanza en eso. Y los discípulos, me imagino cómo recibieron esto, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y fue así o no fue así? Cuando uno dice que Cristo está llorando es porque no entiende. Yo he estado leyendo acerca de dónde fue Jesús primero. Hay algunos indicios que Jesús fue primero a los dirigentes de Jerusalén, Sí. pero no hubo caso. Incluso su ministerio por allí, cuando dice unos 3 años y medio, no son 3 años y medio, pero no son detalles que dicen, por ejemplo, la Escritura dice, a los suyos vino, y los suyos, es interesante porque dice individual, los suyos era su pueblo, el individuo ese, y los suyos, todo ese grupo, no lo aceptaron, Claro. teniendo tantas evidencias. Efectivamente, hay todo un estudio respecto al por qué los fariseos, saduceos y los sacerdotes, que era una clase social alta en ese tiempo, no aceptaron las predicaciones de Jesús y las enseñanzas del Evangelio, porque ellos tenían un dominio muy profundo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y si aceptaban el Evangelio se derrumbaba todo el sistema. Claro. Entonces ellos lucharon por mantener eso porque era una fuente de ganancia, fuente de estatus, y no les gustaba mucho que ante Cristo todos somos iguales, no les gustaba mucho el tema de que teníamos que ser más humildes, que teníamos que compartir, que teníamos que amar. Ellos defendieron con egoísmo su posición religiosa y su posición social. Y ahora hay un elemento también de que nos indica que la situación del gobierno propiamente tal no estaba cumpliendo las normas establecidas por Dios. Y me acordé de Pablo. ¿Tú recuerdas cuando Pablo dijo que era romano? ¿Cierto, güey? Y ¿qué dijeron ellos? Oye, ¿tú romano? O sea, no te podemos hacer nada porque eres romano. Pero cuando viene el hombre y le dice, hey, ¿tú eres romano? Sí. ¿Tú sabes cuánto me costó? Y aquí quiero hacer un alcance. ¿Cuánto me costó ser romano? O sea, tener ese estatus. Claro, y Pablo nació como romano. Y yo soy de nacimiento, le dice. Ahora, en ese lugar, los que estaban dirigiendo no estaban de acuerdo a esa línea arónica, ¿no es cierto? Sí. Si no habían conseguido. Entonces, todo esto prefigura lo que Dios sentía, el dolor que sentía por un pueblo que tanto hizo por él y ahora le estaba dando la espalda. Claro. Y sabía lo que le iba a ocurrir. Efectivamente, San Mateo, Jesucristo advirtió que los ejércitos iban a rodear la ciudad, advirtió que cuando los ejércitos se retiraran, todos los cristianos que estaban dentro de Jerusalén huyeran, no se devolvieran, fueran a los montes, no volvieran por recoger nada. Y así se salvaron, porque aquí nos habla de Cesio, que era el hombre que estaba allí asediando la ciudad. Se retiró de manera misteriosa, sin saber por qué. No hay explicación para el retiro. Y se retiró algunos días, y en esos días salieron todos los cristianos y huyeron. Y después volvió Tito con Cesio allí a tomar la ciudad. Qué interesante, porque ¿quiénes salieron? Los que creyeron la profecía. Cuando tú dices cristianos, a lo mejor salieron todos, no, algunos se quedaron porque no creyeron. Claro. Por lo tanto, el que creyere será salvo.
Sí, Se cumple eso incluso en este detalle que estamos conversando. así es. Bien, habías dicho que hubo, digamos, una solución y algunos la aceptaron y otros no, otros creyeron y otros no creyeron y se perdieron porque la invasión fue realmente terrible. Hay acontecimientos que incluso los gobernadores romanos quisieron impedir que lo que estaban haciendo con el templo no lo hicieran. Es interesante esos detalles que a veces uno... Ahí, bueno, hay un historiador que fue el único de la época de Cristo y de esos momentos de la destrucción de Jerusalén, Flavio Josefo. Claro. Ese historiador decía que los soldados romanos estaban tan enardecidos que no obedecieron las órdenes de sus capitanes y lo quemaron todo. Estaban, dice que con una furia, con una ira, que no obedecieron las órdenes y encendieron todo, no les importó nada, ni el oro que había dentro, ninguna cosa. Fue algo terrible. Y como dijo Jesús, la ciudad fue arada, no quedó piedra sobre piedra, y desapareció totalmente el agua, los acueductos, los edificios, los muros, y quedó como una muestra, como un testimonio para las otras naciones que se rebelaban, porque los judíos siempre quisieron tener un rey que los gobernara, no aceptaron al Imperio Romano, y menos aceptaron a Jesús cuando se ofreció como rey, porque Jesús tenía otro predicamento, no les servía a ellos porque Jesús no era un rey guerrero que los pudiese defender de las guerras terrenales. Ahora es interesante eso que tú dices, porque siempre quisieron tener un rey humano y el mejor rey que tuvieron o que deberían haber tenido siempre era Jesús o el Cristo o el Mesías que ellos tanto esperaron y lamentablemente... Pero los salmistas comienzan a hablar acerca de esto, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Porque Dios es nuestro amparo y fortalece nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo hago énfasis en lo que hemos conversado, que quienes se salvaron de eso terrible que pasó fueron los que obedecieron. Este es un concepto que hay que tenerlo clarísimo. Porque estamos hablando de un conflicto que empieza en el cielo, se traslada a la tierra y está latente y estamos viviendo el conflicto nosotros. Y puede ser a nivel individual, a nivel de esposo, a nivel de familia, a nivel de colegio. Está siempre presente. En los gobiernos está siempre presente. Las leyes que uno está y que a veces no se da cuenta están justamente trazándose para que el ser humano entre en conflicto con Dios, desobedezca a Dios. Y efectivamente muchos cristianos de ese entonces lo perdieron todo, como dice el libro de Hebreos aquí, que muchos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hubieron grandes persecuciones. Algunos no quisieron denegar ni tampoco claudicar de la fe en Jesucristo. Y dice, experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Andaban de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Es decir, aquí se nota una batalla que está en la tierra. La historia testifica de muchas persecuciones que comenzaron en los días apostólicos y que se mantuvieron durante la época oscura, porque siempre el nombre de Cristo trajo esa controversia, esa enemistad. Aborrecían a los cristianos. Jesucristo mismo había dicho en el Evangelio de San Juan varias veces que a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. O sea, el verdadero cristiano produce un colapso y no es que quiera el cristiano hacer un daño, sino que los enemigos siempre no les gusta muchas veces cómo son los verdaderos cristianos. Cuando se ha hecho análisis acerca de la iglesia en los diferentes tiempos, situaciones, se llega a una conclusión bien interesante, que en los periodos de crisis la iglesia crece. La iglesia es como que se fortalece.
estoy hablando de la iglesia en el sentido no identificar un grupo, no identificar un nombre, sino una iglesia que está acorde a los principios y que guarda los mandamientos de Dios. Crece y se fortalece. Incluso aquí, fíjate, estaba leyendo aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En un día, no sé cómo lo hicieron para abastecer. Ahí entró la problemática de las iglesias, pero los grupos pequeños en las casas, ¿no sé, atenderse, 3.000 personas. Y después eran 5.000. Y eran 5.000 y ya tenemos un grupo. Eso es lo que registra la Biblia. Claro. Pero recuerde que estamos hablando de un periodo de crisis, de la gran controversia, ¿no es cierto? El gran problema. Desde que Jesús murió, que se cree que Jesús murió en el año 31 de la era cristiana, aunque hay un problema allí de los años, pero Jesús predicó 3 años y medio, murió, pasaron 3 años y medio más que todavía la iglesia cristiana permaneció en Jerusalén predicando. Hubieron 3 años y medio en el cual se piensa que el evangelio llegó a más de 100.000, 200.000, 300.000 personas, ya que la gente llegaba a Jerusalén y se iba a otros lugares. Y ahí, con el apedreamiento de Esteban, que menciona allí la Escritura en el capítulo 7 y 8 de Hechos de los Apóstoles, comenzó esa gran persecución. Y allí, a pesar de todo eso, la persecución también representa una batalla entre el bien y el mal. Claro. Parece que a veces gana el mal y otras veces, como tú decías, Cristo gana con tanta gente bautizada. Ahora, lo interesante es que uno los ve fieles en la persecución, porque el elemento Pablo, voy a decirlo así, el elemento Pablo, que era tan contrario a la fe cristiana, cómo después convierte a tantos. Pero mientras estaba, él hizo terribles cosas con los cristianos. El detalle en sus conversaciones, cuando habla, decirte, cómo yo hacía esto con ellos. Sí. Yo siempre creo que Pablo se arrepintió y bueno, Dios le dio el consuelo por lo que hizo. Pero incluso cuando estaba apedreando a Esteban, dice, yo di mi consentimiento. O sea, yo estaba... Qué bueno que se está matando a esa persona que habla de Cristo. Entonces, en esa persecución, uno tiene que ponerse en ese caso y decir cómo estos cristianos se convencieron, pero se convencieron en hacer la práctica del cristianismo y darle a otros la bendición de lo que ellos han recibido. 3.000, 5.000 y otros cuantos que se fueron creciendo y llenando el mundo conocido de la iglesia en ese momento, creciendo, pero de una manera extraordinaria. Yo no veo otro argumento. Estaba viendo que incluso, tanto detalle, tú mencionaste el diácono, Esteban, ¿te acuerdas? ¿Cómo se forman los diáconos? Los discípulos, y este es un detalle que uno debería aprender en organización de iglesia o lo que sea, ellos siguieron haciendo la obra misionera que tenían que hacer cumpliendo la misión y designaron a otros que atendieran las necesidades físicas de las personas. Porque a veces nosotros nos volvemos y atendemos las necesidades físicas y nos perdemos la misión. Y muchas iglesias que uno las estudia, se perdieron del verdadero evangelio y se fueron por la parte social y la visión no la cumplieron, por lo tanto son iglesias que hoy día están vacías, no están bien, no están llevando adelante el evangelio de la salvación. Por eso es que es interesante todos estos detalles, ser fieles en la persecución. En este gran conflicto miramos a la iglesia primitiva creciendo, pero habían algunos detalles en esa iglesia que son dignos de estudiar y aplicar a nuestra iglesia, porque allí en Hechos 2:44, por ejemplo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es una cuestión, porque yo me imagino que en las persecuciones lo que más falta a veces es el alimento,
o les falta el agua, el sustento, ¿no es cierto?, la casa, qué sé yo, es complicado, pero ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Claro, se produjo la predicación apostólica con todo el poder del Espíritu Santo, que el Pentecostés había descendido ya al Espíritu Santo. Las predicaciones eran tan extraordinarias, el conocimiento de Dios era tan grato, que la gente no volvía a sus ciudades, a los lugares donde ellos eran. La gente se amontonaba a escuchar, se quedaban días y noches en la ciudad. Esta era una campaña que, según dicen, duró 3 años y medio, todos los días y todas las noches, en las casas y en el templo, y muchos predicadores en las esquinas, por aquí y por allá, se hacían milagros, habían señales. El Espíritu Santo estaba teniendo su más alta presentación y demostración delante de la gente, que la gente, para poder sustentar a tantos creyentes que habían allí, que no volvían a sus casas, que no tenían qué comer, vendían sus propiedades, sus bienes, repartían a todos según su necesidad y perseveraban unánimes cada día en el templo y también en las casas. Y aquí nos menciona una palabra hermosa: comían juntos con alegría de corazón. Aquí vemos nosotros un éxito de la iglesia cristiana en medio del conflicto. O sea, en medio del gran conflicto, exactamente, porque sí, hay un detalle más, que el texto final dice que y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Sí. Ahora, eso es maravilloso, porque ¿qué llevó a los cristianos a prosperar tanto en un periodo de tanta persecución? Porque va a venir un periodo de mucha persecución. ¿Qué llevó a los cristianos a crecer tanto como cristianos frente al paganismo, que era lo que estaba invadiendo todo lo que era Roma, ¿no es cierto? Egipto, todos los países, paganismo. ¿Y qué hace que crezca el cristiano? Yo pienso que esta asistencia a la comunidad era algo extraordinario. Y yo creo que los cristianos nos dejaron un legado de amor que se va a recordar por siempre. Yo pienso que de esas historias nosotros las vamos a escuchar en el cielo, porque nos fuimos parte de ellas. Sí, entregaron el todo por el todo. Era tanto el amor que todos suplían para cubrir las necesidades de todos. Había un amor, como decía San Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y el Señor añadía, como tú mencionaste del texto verso 47, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, nadie se atribuía que a través del Espíritu Santo ellos ganaban almas, o que había una persona que decía yo gané estas almas. No, Dios ganaba las almas. Todos se consideraban instrumentos en las manos de Dios, y el Señor hacía la obra con su Santo Espíritu. Donde está el Espíritu Santo hay poder. Sin el Espíritu no convencemos a nadie. Exactamente. Hay relatos, y tú mencionaste, recuerdo a Josefo, pero otros historiadores también, quizás más cercanos a ellos, o no tan cercanos, porque en realidad Josefo es el más cercano, que relata algunos hechos de los cristianos en esa época. Y fíjate que estuve leyendo acerca de esta situación de los cristianos, porque hay un video en internet que yo lo dejé registrado para que lo vean quienes deseen, ahí en la página de escuelasabática.cl, donde se relata que el cristianismo, los cristianos comenzaron a crecer y los paganos a menguar. O sea, era tanta la influencia del cristianismo. ¿Y qué pasó? Entonces él relata, en ese video se relatan 2 incidentes, y acá en nuestra lección está también 2 incidentes bien importantes, que son pandemias que ocurrieron en la época, pone 260, 200, 200 después de Cristo. ¿Y qué hicieron los que eran paganos, o sea, los romanos? Algo cruel. Si alguien estaba enfermo, ¿no es cierto?, los tomaban, y ¿qué es lo que hacían? Los dejaban o los sepultaban.
los aislaban, pero no les suplían su no les suplían la necesidad. Claro. Yo quiero salvarme. No. Entonces, en cambio, se relata allí cómo los cristianos comenzaron a mostrar el amor a otros, cuidando, ayudándoles, dándoles comida, dándoles vivienda. Aunque les causaba la muerte a algunos de ellos. Claro, a esas personas enfermas. Y ellos murieron, ¿no es cierto?, dando cuidado a esas personas. Y eso hizo que el cristianismo de Jesús comenzara a crecer, porque vieron en ellos un amor que no tenían los otros, claro, que ni ellos mismos lo habían tenido. Aquí nos menciona que el ministerio desinteresado, abnegado y atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. La población encontró que los cristianos eran los únicos que ayudaban. Y desinteresadamente. Efectivamente. Sin buscando... Cambió la imagen. Claro, eso hizo crecer. Por eso que después hubo todavía otra persecución más grande, pero interesante eso, frente a situaciones complejas, como son las pandemias que casi elimina la mitad de la gente de la Tierra, es una cuestión muy grande. Este gran legado que nos deja la Biblia de esta historia apostólica, de amor, de poder. Algunos dicen, esto volverá alguna vez a la iglesia, volverá al mundo, el Espíritu Santo actuará con esa fuerza que actuó en el primer siglo. Y las profecías nos dicen, las profecías de Daniel, de Apocalipsis nos hablan también, que en este gran conflicto estos días se van a repetir en el futuro, que Dios también va a usar a hombres y a mujeres poderosos que van a tener la facultad de predicar, de sanar y de hacer un trabajo desinteresado de amor por muchas personas. Aquí hay también interesante porque pone a Tertuliano, ¿no es cierto? Dice, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Yo pienso que es un llamado muy fuerte a nuestra cultura, a nuestra vida también. Porque nosotros hace poco tuvimos pandemia, ¿no es cierto? No sé cómo actuó uno con otro a cuidarlo, pero era muy difícil saber o ir a ayudar a alguien sabiendo que se podía contagiar y estar complicado. Sí. Pero ellos no tuvieron ese problema. Y aquí el Espíritu Santo los hizo merecedores de tomar un alto nivel de espiritualidad y de cristianismo y de apoyo al prójimo. Hay que pensar eso, porque estamos viviendo en un conflicto que se va a agudizar en la medida que pasa el tiempo. Claro, el amor se demuestra, como lo hemos visto en la Iglesia Apostólica, se demuestra con hechos y con las necesidades que ocurrían allí entre los hermanos que estaban lejos de su patria, lejos de su casa, y que por escuchar la palabra de Dios preferían pasar hambre y quedarse en Jerusalén porque tenían sed de escuchar a los apóstoles del Evangelio. Y es allí donde la iglesia actuó, proveyéndoles alimentos, proveyéndoles abrigo, para que ellos tuvieran la posibilidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. Y una vez que ya estaban completos con el Evangelio, volvían a su patria. Pero mientras estaban en Jerusalén, allí había un comedor, como le llamamos, comedor abierto para todos. Comentábamos acerca de si alguien te pregunta y te dice por qué existe el sufrimiento, por qué existe el dolor, por qué existe la persecución. Si un Dios amoroso, un Dios que nos ha prometido tantas cosas, y alguien diría, y todavía estamos aquí esperando que Él regrese. Yo creo que hay que, como dijéramos, si alguien está pasando incluso por un momento difícil, ¿qué respondería? Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más tranquilo sobre esta situación, porque no basta predicarlo, sino basta bajar del púlpito y hacerlo práctico. Yo recuerdo una vez de una predicación que hizo un pastor y entró una persona muy desaseada, con signos de estar ebrio, y nadie la atendió.
Y quien cuenta la experiencia dice, bajó alguien que había tomado una parte especial, una cantante, bajó y lo abrazó. Es difícil, es muy difícil Sí. eso. Pero ¿qué sucedió? Ahora lo encontramos a él, no ebrio, no maloliente, sino una persona ganada para Cristo. Claro. Quizás deberíamos nosotros como cristianos hacer esa otra milla, quizás ir más allá. Quizás hay prejuicios, quizás usted no tiene como para hacer o suplir una necesidad. Pídele a Dios. Dios tiene respuesta. Y como le dijimos en otras sesiones, quizás basta un abrazo, basta una visita, basta una conversación para que cambie la situación de una persona en su pensamiento de enfocar la vida. Porque quizás Dios va a permitir que esa persona nunca llegue a tener nada, voy a decirlo así, tan drásticamente. Porque los propósitos de Dios son otros. Lo que Dios quiere es nuestra salvación. Y si algo tienes y te provoca que no te salve o te produce no la salvación, Dios te la va a quitar, porque Él quiere eso para ti. Bueno, piénsalo, analízalo, son temas complejos. Pero estamos en un mundo complejo, en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde el conflicto cada vez se va a agrandar más. Que el Señor te bendiga y te cuide, y que haga resplandecer tu rostro sobre sí y ponga en ti paz, así lo dice el escritor. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana.